¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado en epistemología jurídica. La sesión de hoy y de mañana vamos a ver la epistemología general metateórica, algunos temas de las filosofías del conocimiento, cómo poco a poco fue evolucionando este tema de la epistemología. Vamos a ver la primera parte de la historia universal en la cual empezó a generarse este tema de la ciencia, este tema del nuevo conocimiento. Yo soy Darío Mora Jurado, también soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral. Bienvenidos a estas sesiones y bueno, cualquiera de ustedes puede participar en cualquier momento. Simple y sencillamente pueden abrir su micrófono o pueden poner algún mensaje ahí en el chat y con todo gusto las escuchamos o los escuchamos durante la sesión del día de hoy y la sesión del día de mañana, y también posteriormente tendrán una sesión conmigo ya en de las últimas sesiones también, que va a hablar de las pruebas y su relación con la epistemología. Pero el día de hoy y mañana, pues vamos a revisar estos temas históricos, ¿no? De la filosofía, como poco a poco fue evolucionando este tema de la ciencia y el nuevo conocimiento. Vamos a ver las distintas etapas sobre este tema de la epistemología, que es un tema teórico, pero que poco a poco este tema lo vamos a ir relacionando también ya con casos prácticos y con hechos prácticos, y luego vamos a ver también cómo se fue incorporando a la ciencia del derecho este tema también de la epistemología. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Iniciamos con estas sesiones, ¿no? Antes de entrar directamente a la epistemología y a sus filosofías, a cómo se ha desarrollado durante la historia universal este tema del nuevo conocimiento, hay que tocar primero el tema del pensamiento crítico. El pensamiento crítico quiere decir que cualquier persona, cualquier profesional debe ir generando nuevas ideas. En lo personal lo podemos ver también nosotros podemos siempre generar nuevas ideas y tener un pensamiento crítico, no solamente en lo profesional o en lo académico, también podemos tener un pensamiento crítico en lo personal. ¿Qué quiere decir pensamiento crítico? Como ya vamos a ver que es una definición que han manejado desde la antigua Grecia, ya lo vamos a ver, con Platón, Aristóteles y Sócrates, ya se manejaba este tema del pensamiento crítico, ¿no? El pensamiento crítico quiere decir que tenemos que generar nuevas ideas, tenemos que ir más allá de lo que ya se tiene, generar nuevas ideas y generar sobre todo un tema que no estábamos muy acostumbrados en México, a la discusión. No podemos solamente resolver los problemas, sino hay que resolver los problemas vía discusión. Quizá nosotros pensamos que siempre tenemos la razón y muchas veces no es cierto, pero si no sometemos nuestras ideas a la discusión, pues no vamos a saber si estamos bien o mal, y además no vamos a generar nuevo conocimiento. Entonces, lo principal es que siempre que nosotros generemos nuevas ideas, que tengamos nuevos planteamientos, que tengamos nuevas interpretaciones, nuevas inferencias sobre algún tema en particular, siempre debemos someterlo a la discusión. El tema que ustedes quieran, siempre debe de revisarlo más personas. No podemos quedarnos nosotros con ese solo conocimiento y no someterlo a la discusión, porque nosotros solos no vamos a saber exactamente si estamos bien o estamos mal. Tenemos que dejar ahí el tema y someterlo a la discusión, ya sea una discusión abierta mediante el diálogo con otras personas, o ya sea una discusión también puede ser, por ejemplo, por escrito, enviando nuestra investigación, nuestro trabajo, nuestras interpretaciones a otras personas para que lo lean, lo revisen y hagan los comentarios pertinentes sobre ese tema. Entonces, ojo, muchas veces decimos, bueno, pues tengo un trabajo de investigación, voy a hacer este trabajo de investigación, listo, lo voy a entregar y listo. Pero
sería erróneo entregarlo sin generar una discusión previa, o bueno, entregarlo y que luego se genere la discusión. Esto así lo señalaron desde los filósofos de la antigua Grecia, como lo vamos a ver, donde el pensamiento crítico es fundamental y la discusión también es fundamental. Pero para este tema del pensamiento crítico, tenemos que tener diferentes actitudes como pensadores críticos. Debemos generar diferentes actitudes, debemos generar diferentes ponencias y debemos estar abiertos sobre todo a un tema muy importante, a la crítica. También muchas veces estamos acostumbrados a no recibir crítica y si no recibimos crítica sobre algún tema, pues también no vamos a tener el conocimiento completo de ese tema, porque no vamos a saber por qué se está criticando, por qué se está cuestionando el tema. Entonces, siempre hay que hacer una serie de preguntas, de cuestionamientos sobre ese tema, discutirlo, y la discusión necesariamente nos va a generar nuevo conocimiento. Es ahí donde surge la ciencia, con un nuevo conocimiento, pero este nuevo conocimiento fue con base en la discusión. Si no hay discusión, por lo general, no va a haber nuevo conocimiento. Vamos a tener nuevo conocimiento si no lo estamos sometiendo nuestras ideas a las demás personas para que entre todos y entre todas se genere nuevo conocimiento. Bueno, si somos pensadores críticos, que lo debemos de ser, y como ya les decía, en todos los ámbitos, en el personal, en el académico, en el profesional, bueno, al ser pensadores críticos, al cuestionarnos, inclusive nosotros nos debemos de cuestionar sobre temas personales, ¿no? Por ejemplo, vamos al doctor y nos dice el doctor por ahí, no, pues que tienes el colesterol alto. Ah, bueno, pues si soy un pensador crítico, pues voy a cuestionarme, bueno, ¿por qué tengo el colesterol alto, perdón? ¿Qué estoy comiendo? Empiezan los cuestionamientos, ¿por qué me está haciendo daño? Y sobre todo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No? No, pues dejar de comer estas cosas, quizá, o hacer ejercicio, etcétera, y empezar a revisarme, por ejemplo, mis niveles del colesterol cada 3 meses, cada 6 meses, etcétera. Ese es pensamiento crítico en lo personal, en lo académico, pues ya también entregué un trabajo de investigación, pero seguramente van a cuestionarme mi trabajo de investigación, pero eso es necesariamente lo que se tiene que hacer. Cuando lo cuestionen y se someta a discusión, pues se van a generar nuevas ideas y entonces las compañeras o los compañeros me van a decir, aquí puedes agregar esto, aquí sería mejor que le quitaras esto, aquí hay un tema que puedes incluir y entonces obviamente con todas sus ideas, con todas sus discusiones, pues se va a enriquecer ese trabajo de investigación y va a generar nuevo conocimiento. Lo que pasa es que muchas veces, como les decía, no estamos acostumbrados a la discusión. Y ya lo decían los pensadores desde la antigua Grecia, la discusión es necesaria para generar nuevo conocimiento. Entonces tenemos que tener estas 4 actitudes, ¿no? Las 4 actitudes de un pensador crítico, primero es la humildad, ¿no? Como se dice aquí, lo dice el autor, los mejores pensadores críticos pueden equivocarse en sus juicios. Cualquier persona puede equivocarse en su juicio, pero si nadie le dice, pues no va a saber que está equivocado, ¿no? Entonces, alguien le tendría que decir, mira, aquí hay este error, aquí hay este problema, aquí hay que agregar este tema. Por ejemplo, si estamos realizando una demanda, pues a lo mejor otros compañeros o compañeras del despacho nos dicen, oye, aquí te faltó citar este tema, te faltó invocar esta jurisprudencia, etcétera. Si estamos en un instituto electoral, por ejemplo, o estamos en un tribunal también, si estamos redactando alguna resolución, si estamos redactando alguna sentencia, pues es muy importante que ésta sea revisada por otras personas. Por ejemplo, en el tribunal electoral, cuando en una ponencia se realiza un proyecto de sentencia, pues obviamente este proyecto de sentencia se circula a todas las demás ponencias.
Todas las demás magistradas y magistrados revisan esa sentencia y hacen ese proyecto de sentencia, perdón, y hacen sus comentarios. Y genera obviamente discusión, pero se va a enriquecer obviamente ese proyecto de sentencia y va a generar quizá en algunos temas pues nuevo conocimiento. Ese proyecto de sentencia puede generar hasta una nueva tesis de jurisprudencia, etcétera. Entonces, insisto, la discusión es fundamental, pero necesitamos ser humildes, ¿no? Cuando una persona, como nos dice aquí el autor, cree que ya lo sabe todo sobre un tema, deja de estar abierta a nueva información, a críticas y a ideas. No va a tener nueva información si piensa que ya su documento está bien hecho y ya sabe todo, ¿no? Entonces nos dice que el autor, nadie sabe todo y todo debe someterse a la crítica, a la generación de nuevas ideas y a la nueva información que pueda aportar cualquier persona, ¿no? Entonces, una de las actitudes más importantes que se deben de adoptar a la hora de realizar juicios críticos, pues es la humildad. Obviamente debo estar abierto a las críticas, a analizarlas y obviamente no todo lo que critiquen o no todo lo que cuestionen lo voy a tomar en cuenta. Yo también voy a defender mis ideas, mis proyectos, mis interpretaciones, pero esta discusión pues generará obviamente nuevo conocimiento. De esta manera, la persona continuará aprendiendo de todas las situaciones que se encuentre, ya sea para reforzar sus ideas o en muchos casos, inclusive para cambiar sus ideas, ¿no? Dos, otra actitud del pensador crítico, como vemos, es la apertura a las críticas. Por la misma razón, un pensador crítico tiene que ser capaz de escuchar opiniones contrarias a las suyas. Sin embargo, esto no significa que tenga que aceptar todo lo que los demás digan. Simplemente debe abrirse a la retroalimentación, a la discusión. Él va a defender sus ideas, las otras personas también van a defender sus ideas, se van a llegar a nuevas conclusiones y precisamente cuando se llega a nuevas conclusiones es cuando se genera el nuevo conocimiento. Y de esto es de lo que nos habla la epistemología en todas las ramas de la ciencia. La discusión, la retroalimentación es lo que va a generar nuevo conocimiento. Si no hay discusión, pues no va a haber nuevo conocimiento. Por ejemplo, ya lo vamos a ver, ¿no? Pero pues que se decía que la Tierra es plana y durante muchos años se tenía el conocimiento que la Tierra era plana, no era redonda. Si nadie discutía el tema de que la Tierra es plana, pues la Tierra siempre va a ser plana y no se va a generar nuevo conocimiento y no vamos a llegar a la verdad. Hasta que de repente por ahí, ¿no? Se dijo que la Tierra era redonda y eso generó un gran cuestionamiento, eso generó muchas críticas, se le dijo, ¿no? A esta persona, pues, ¿cómo piensas tú que la Tierra es redonda? Es imposible. Simplemente mira a tu horizonte y pues vas a ver que todo es plano. ¿Cómo crees que la Tierra es redonda? Y empezó ahí a generarse la discusión, empezaron a generarse nuevas ideas y poco a poco se fue generando nuevo conocimiento. Al generarse nuevo conocimiento, estamos generando ciencia. Cuando hablamos de ciencia es eso, nuevo conocimiento sobre algún tema importante, ¿no? Y entonces, bueno, en este tema, como nos dice muy bien Andrés, la mayéutica de Sócrates, de eso se trata exactamente, lo vamos a revisar en unas láminas posteriores, pues con estas discusiones, ¿no? Y la dialéctica de Platón, exactamente, los filósofos de la antigua Grecia, pues con esto se fue generando nuevo conocimiento hasta que se llegó ya científicamente al conocimiento de que efectivamente la Tierra es redonda, ¿no? Y posteriormente, como lo vamos a ver, no en estas dos sesiones, sino en la última sesión que les va a tocar conmigo, pues después se dijo, debe de ser comprobable el nuevo conocimiento. Y ya vamos a ver en la última sesión que les va a tocar conmigo,
cómo se relaciona la epistemología con la rama probatoria, donde esa ciencia muchas veces se tiene que comprobar para llegar a la verdad. A ver, tú dices que la Tierra es redonda, a ver, compruébalo. ¿Cuál es tu tesis y con cómo lo compruebas, ¿no? Para que efectivamente se genere ciencia comprobable. Lo más que ya lo vamos a ver en la última sesión, pues hay ciencias que sí son comprobables y hay ciencias o nuevo conocimiento que no puede ser muchas veces 100% comprobable. Por ejemplo, si hablamos del conocimiento científico, si hablamos de matemáticas, si hablamos de física, biología, química, son ciencias 100% comprobables. Como yo les decía, si voy a un laboratorio químico y me hacen unos análisis y me dicen, tienes alto el colesterol, no va a haber duda. Efectivamente, voy a tener alto el colesterol y va a ser un tema de conocimiento comprobable, pero ya lo vamos a ver posteriormente. La ciencia del derecho en algunos temas no es 100% comprobable. No es una ciencia exacta, como las matemáticas, 2 más 2 son 4 y no hay nada que discutir y es comprobable. Pero hay otros temas de la ciencia del derecho que no se pueden comprobar al 100%. Eso va a ser vía interpretaciones y ahí van a haber las discusiones en la ciencia del derecho, porque algunos van a interpretar el sistema jurídico de una forma y otras personas pueden interpretar el sistema jurídico de forma distinta y llegar a resoluciones, por ejemplo, en una sentencia diferentes. Y no va a poder decir uno, esto es 100% la verdad, o la otra parte decir, esto es 100% la verdad. Y a lo mejor en el expediente no vamos a tener las pruebas que acrediten 100% la verdad de una parte o de la otra, pero se tiene que resolver con todas las pruebas, como nos dicen por ahí los expertos, con todas las pruebas en el expediente o sin tener todas las pruebas en el expediente, se tiene que resolver el asunto. Entonces hasta allá vamos a llegar, pero antes de llegar a que es una ciencia comprobable y acreditable vía las pruebas y qué pruebas son las que se deben de aportar y ofrecer en materia electoral y todos esos temas, pues primero vamos a dar todo un recorrido, lo vamos a ver en estas sesiones, primero de la filosofía, de los primeros que generaron conocimiento ya con algunas compañeras y compañeros míos van a ir viendo las diferentes etapas, ¿no? De la historia universal, ¿no? Hasta llegar a la etapa contemporánea, donde vamos a ver cómo actualmente se genera el conocimiento. En estas dos sesiones, pues vamos a empezar a ver las primeras etapas donde se empezó a generar conocimiento y sobre todo vamos a ver lo que dice el compañero Andrés, ¿no? La antigua Grecia, cómo fue generando estas discusiones y cómo fue generando nuevo conocimiento. Pero bueno, les decía, el pensador crítico debe abrirse a las críticas. Yo no puedo ser un pensador crítico si de entrada no acepto que critiquen mi conocimiento, ¿no? Tercer punto de una actitud que debe de tener un pensador crítico. Respeto hacia los demás. Obviamente a mí me van a criticar, yo también voy a cuestionar y voy a criticar a los demás su nuevo conocimiento, sus nuevas ideas, sus nuevas conclusiones, pues muchas veces yo también las voy a cuestionar, pero todo debe ser con respeto hacia los demás. Aunque en muchas ocasiones sus ideas de otras personas serán más válidas que la de la mayoría de las personas, el pensador crítico debe de respetar a los demás con independencia de quién tenga la razón y de quién esté generando nuevo conocimiento. Yo tengo que respetar todas las ideas, todas las posiciones, todas las conclusiones de las demás personas. Esto debe ser así debidamente para que sí se genere una verdadera discusión. Si no hay respeto, no hay una verdadera discusión. Simplemente estoy criticando por criticar. Estoy quizá hasta ofendiendo a la otra persona, pero no estoy generando nuevo conocimiento. Entonces tengo que respetar la idea de las ideas de los demás, las ideas de y las conclusiones de los demás, pero también explicar por qué están mal esas ideas, están mal esas conclusiones o les falta algún tema a esas conclusiones, ¿no?
Incluso cuando no se esté de acuerdo con las opiniones de la otra persona, adoptar una actitud hostil hacia ella perjudicaría el proceso, como les digo, de pensamiento crítico, además de las relaciones con los demás, ¿no? Así nos lo dice también el autor. Y finalmente, pues lo que siempre tenemos que hacer para generar nuevo conocimiento, ¿no? La voluntad para trabajar duro. No voy a generar nuevo conocimiento, pues si no llego a generar nuevas ideas y nuevas conclusiones y las discuto con los demás. Pero para eso voy a tener que trabajar duro, si no nos vamos a quedar con el conocimiento que siempre hemos tenido. Por ejemplo, si estamos en un tribunal, nos turnan un expediente, revisamos ese expediente. Muchas veces cuando tenemos un expediente en el escritorio, lo que decimos es, pues voy a revisar a ver si hay un asunto similar que ya se resolvió y entonces voy a revisar esa sentencia y prácticamente voy a emitir los mismos argumentos que en esa sentencia anterior. Eso no está mal, porque estamos utilizando las nuevas ideas y las nuevas conclusiones que ya se han utilizado anteriormente y han generado nuevo conocimiento. Pero por ahí, si le agrego nuevos temas a esa sentencia que ya se resolvió en este nuevo asunto, genero una nueva idea por ahí. No les digo que 10 o 20 ideas nuevas, a lo mejor no me da tiempo, pero si genero una nueva idea, pues ya estoy generando pensamiento crítico. Esa nueva idea que quiero incorporar en esta nueva sentencia, a lo mejor genera discusión, pero a lo mejor esa nueva idea puede generar, inclusive, como les decía, hasta una nueva jurisprudencia. Entonces, si soy pensador crítico, no de decir, ah, pues ya, el asunto lo voy a resolver igual que se resolvió este asunto hace 2 meses. No, voy a generar esas ideas de ese asunto que se resolvió hace 2 meses, pero también quizá tenga que generar otras nuevas ideas, agregarle algo al proyecto de sentencia. Los que hemos sido secretarias o secretarios de estudio y cuenta, pues siempre nos dice la magistrada o magistrado, a ver, búscale, agrégale más, busca criterios en otros tribunales internacionales, a ver qué otra cosa le podemos agregar, qué otro argumento podemos generar en esta nueva sentencia o qué nuevo criterio podemos generar en esta nueva sentencia. Inclusive también, pues si somos litigantes, pues cuando voy a plantear, perdón, una demanda ante el tribunal, pues poco a poco puedo ir perfeccionando esa demanda, crear nuevos argumentos, inclusive los nuevos argumentos que señale en la demanda, esos argumentos pueden convertirse también posteriormente en una jurisprudencia. Porque si el tribunal dice, ah, mire los argumentos de este litigante, sí los vamos a tomar en consideración. Sí es una nueva interpretación a la ley. Vamos a aplicar esa nueva interpretación que nos dice la persona que planteó la demanda ante el tribunal. Tiene razón en sus argumentos. Bueno, esos argumentos de la persona que planteó la demanda ante el tribunal pueden convertirse posteriormente en jurisprudencia. Por eso los sistemas jurídicos en el mundo desde hace mucho tiempo dicen, pues las jurisprudencias pueden interrumpirse y pueden crearse nuevas jurisprudencias. Pues todas las nuevas jurisprudencias que se crean en todos los tribunales es pensamiento crítico, es ciencia y es nuevo conocimiento. Nos deberíamos de preocupar si algún tribunal pues tiene 10 años emitiendo los mismos criterios, los mismos argumentos como se manejaba, ¿no? En el siglo pasado, en muchos tribunales, que veíamos ahí que ya pasaron 20 años y siguen con los mismos argumentos, ¿no? Las famosas resoluciones que les decían de machote a mira, ya llegó este asunto, pues ya tenemos aquí otra copia, algo igual, y se resuelve igual. Y no había muchas veces en algunos tribunales este tema tan importante, el pensamiento crítico. Ya prácticamente los litigantes, quienes presentaban las demandas, pues ya sabían cómo iba a resolver el tribunal porque así resolvía desde hace 10 años los asuntos. Pero ahí no hay pensamiento crítico, ahí no hay nueva jurisprudencia, ahí no hay nueva discusión. Entonces podemos llegar hasta decir, ahí no se está generando ciencia y nuevo conocimiento en ese tribunal. Eso pasa en el derecho, pero eso pasa también
en todas las ciencias. Imagínense una ciencia que no genere nuevo conocimiento, pues imagínense la ingeniería automotriz, nada más imagínense, si los ingenieros automotrices no generaran nuevo conocimiento, no tuvieran pensamiento crítico, seguiríamos con el Volkswagen y ya. Pues, ¿cuál es el coche que más se ha vendido en la historia del mundo? El Volkswagen. ¿Para qué lo cambiamos? Pero no hay nueva ciencia, no hay nuevo conocimiento, no hay nueva tecnología. No nos podemos quedar tampoco en el derecho, en el Volkswagen. Fue muy bueno, sirvió mucho, fue muy económico, se inventó ahí un poco antes de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, ¿no? Perfecto, todo muy bien. Pero ya para el 2022, pues ustedes súbanse un Volkswagen y van a ver el ruido que hace, la contaminación, los frenos como que nos fallan de repente, van a buscar las bolsas de aire, pues ¿dónde están? No, pues no hay, la dirección hidráulica, pues ¿dónde está? Pues no hay, etcétera, ¿no? La ciencia tiene que ir avanzando. Y ojo, en el derecho no nos podemos quedar atrás y la ciencia del derecho también tiene que estar avanzando y tiene que ir generando nuevas interpretaciones. Ya en la sesión de mañana vamos a ver a fondo cómo está actualmente la ciencia del derecho, sobre todo en materia electoral, y cómo se interpreta actualmente el sistema jurídico en materia electoral, para que vean cómo hay tribunales muy importantes en materia electoral en nuestro país y cómo constantemente generan nueva jurisprudencia, nuevos criterios de esos tribunales en materia electoral. Cuando ustedes vean nueva jurisprudencia del Tribunal Electoral, eso es generar nuevo conocimiento y eso es generar ciencia. Cuando dicen, ah, mira, ahora resolvió el tribunal y su nueva interpretación es esta, ¿no? Adelante, Andrés, buenos días. Gusto en saludarte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, doctor Darío. Bueno, pues aquí me parece importante en esta parte que mencionó el hecho de que el derecho pues debe evolucionar, ¿no? Igual pues con mayor velocidad. Y me llama la atención porque justo esta materia que nosotros estudiamos, el derecho electoral, en comparación con otros derechos, es una materia que evoluciona pues muy rápido, ¿no? Podemos decirlo, cada proceso electoral da nuevas directrices, nuevos puntos de vista, y es un derecho ágil, es un derecho que está en constante cambio. No quiero poner un ejemplo, pero vamos a hablar de la materia civil, que lleva años sin algún tipo de modificación, y a diferencia del derecho electoral, siempre hay nuevas ideas, nuevos planteamientos, y ahorita que lo menciona, doctor, me pareció pues importante hacer esa mención en el derecho electoral. Nada más para terminar, me parece que hay otro tema, otra materia, bueno, no sé si va de la mano, pero la educación, por ejemplo, en esta pandemia evolucionó mucho más rápido que el derecho electoral. Se dieron este tipo de clases virtuales, se buscaron otras formas de realizar, y si nosotros recordamos, los procesos electorales se pausaron durante bastantes meses buscando el camino que podíamos encontrar, y digo, yo me di cuenta porque pues la educación no se detuvo. Tú no podías decir, ah, pues lo vamos a hacer, hoy es marzo, lo hacemos en octubre. O sea, no, y en educación dijo, ¿sabes qué? Tenemos una semana, hay que plantearnos nuevos planes. Y bueno, ese era mi comentario, doctor. Buenos días, compañeros, buenos días. No, exactamente, Andrés, tocas temas centrales muy importantes del derecho y como lo señalas muy bien, el derecho electoral es una de las ciencias en derecho más dinámicas, una de las materias en el derecho más dinámicas y ese dinamismo provoca generar nuevo conocimiento mucho más rápido que cualquier otra materia. Porque acuérdense que la materia electoral, a diferencia de otras materias, pues los asuntos se tienen que resolver en fechas límite. En la materia civil y en la materia penal, quizá y en otras materias, no hay una fecha límite para que la jueza o el juez resuelva un asunto. En materia electoral, sí, muchas veces en materia electoral llega la demanda al tribunal y en 15 días, por ejemplo, se tiene que tener una sentencia definitiva. Entonces eso genera constantemente nuevo conocimiento. Por eso en materia electoral ustedes van a ver que si se cita una jurisprudencia, por ejemplo,
del 2010 quizá ya tenemos nuevos criterios. Y como dice muy bien Andrés, en el materia civil, pues podemos tener jurisprudencia de hace muchos años y se sigue citando esa misma jurisprudencia. Y desafortunadamente, que es algo que hay que revisar en nuestro país, por ejemplo, en materia civil o en materia penal, pues por ahí en un juzgado nos podemos encontrar asuntos pues que tienen 10 años sin resolverse. Y eso no está generando nuevo conocimiento, esto no está generando nuevas ideas y no hay nueva ciencia, por lo que ustedes quieran, pero los procedimientos son muy lentos. Inclusive en nuestro país, pues se sabe que, por ejemplo, hay personas que están en prisión y tienen ahí 10 años en prisión y no tienen una sentencia definitiva o no tienen siquiera una sentencia. Imagínense una persona que está 10 años ahí y que de repente le dicen, oye, ¿sabes qué? Perdón, discúlpanos, nos equivocamos, ya puede salir libre. Y ya pasaron 10 años, ¿no? La materia electoral, pues sí presiona mucho a quienes se dedican a la materia electoral para generar nuevo conocimiento en plazos muy breves. Simplemente para presentar una demanda se tiene solamente un plazo de 4 días, entonces los litigantes, las litigantes tienen que esforzarse mucho y generar nuevo conocimiento solamente en 4 días para presentar la demanda. Y luego los tribunales electorales tendrán una semana, 2 semanas, 3 semanas para resolver el asunto en una sentencia muchas veces, cuando es el caso de la sala superior, en una sentencia definitiva e inatacable. Entonces, obviamente, siempre la materia electoral, como también podría ser en su caso la materia fiscal, están generando constantemente nuevo conocimiento, nuevas ideas, constantemente nueva jurisprudencia. Simplemente hay que ver cómo la sala superior, pues cada año volteamos para atrás y ya hay muchísimos nuevos criterios, muchísima nueva jurisprudencia que se generó solamente en un año porque la discusión y el conocimiento es todos los días en el Tribunal Electoral, porque se tiene que resolver los asuntos en fechas límite. Nada más imagínense para el 2024 que va a haber elecciones en 30 entidades federativas, más diputaciones, senadurías y presidencia de la República. Todo el nuevo conocimiento que se va a generar en ese año por parte de los institutos y de los tribunales electorales, todos los asuntos que se van a tener que resolver en el 2024 y todo va a ser en el 2024. Nada de que nos esperamos para el 2025, no, no, las fechas límites en materia electoral son muy claras y seguramente para el 2024 vamos a tener múltiples nuevas jurisprudencias, que eso nos habla simple y sencillamente de nuevo conocimiento. Y luego lo interesante es que esas jurisprudencias después las revisa el Poder Legislativo y las incorpora en la ley. Entonces ese nuevo conocimiento que se emite en materia electoral posteriormente ya queda ahí plasmado en la ley y muchas veces también ese nuevo conocimiento queda plasmado en la Constitución. Gracias, Andrés, por tu participación. Adelante, Roberto, te escuchamos. Buenos días. Sí, buenos días. Hoy sí estoy acá haciendo las diligencias, pero estoy conectado acá en el celular. Adelante, La, Roberto. la verdad sí me quedo con esto de lo que mencionó al inicio sobre la cuestión de la discusión, pero entendiéndolo como un intercambio de ideas, ¿no? De hecho, pues la dialéctica, pues es lo que significa debatir, discutir, dialogar más bien. Pero también, pues es el comentario que hay muchas personas que son los famosos haters, ¿no? Los que están solamente atacando sin ningún fundamento, sin una razón. Yo hace poco escuché a un youtuber, Diego Rusarín, que luego dice, bueno, es que luego veo los comentarios de lo que yo opino y me da pena, me duele, así dijo, me duele mucho lo que comentan, pero no los ataques personales, sino el nivel de debate que hay con ellos. O sea, no es un nivel así de intercambio de ideas o de argumentos, sino es solamente ataques personales. Entonces yo creo que de ahí pues también convendría pues determinar con quién hay que deliberar o con quién debatir, ¿no? En esa situación, porque al final del día pues eso es construcción del conocimiento. Y pues ese era el comentario, eso fue lo que me llamó la atención de lo que usted expuso, maestro.
Muchas gracias, Roberto. Exactamente, también lo que señalas es muy importante. Siempre este tema del pensamiento crítico y de generar nuevas discusiones, nuevas ideas, nuevas conclusiones, pues debe ser con personas que se dediquen pues prácticamente a lo mismo y generen el nuevo conocimiento, todos, ¿no? Pero sobre una misma ciencia y sobre un mismo conocimiento, porque si no, pues acuérdense, en la antigua Grecia obviamente no había redes sociales y actualmente pues pueden cuestionar, pero como lo dices muy bien, Roberto, tenemos que ver de quién vienen los cuestionamientos y de quién vienen las críticas, porque como lo señala Roberto, hay muchos casos donde ni siquiera los conocemos ni sabemos quién es. Vía redes sociales nos cuestionan, nos critican y a lo mejor no es una persona que se ha dedicado a ese tema. Esa persona que no tiene el debido conocimiento para cuestionar nuestras ideas, pues será una persona que no va a generar vía sus críticas nuevo conocimiento ni nuevas ideas. Por eso también los pensadores dicen, debe ser, ¿no? Como se dice por ahí, entre pares, entre personas que se dedican a la misma ciencia, a la misma materia y que tienen pues la misma experiencia que otras personas y se están dedicando al mismo tema. Por ejemplo, a lo mejor si llega y nos critica en materia electoral o alguna abogada, abogado que siempre se ha dedicado al fiscal, pues hay que tomarlo muy bien en cuenta, ¿no? Ahora, si no es abogada ni abogado, también hay que tomarlo en cuenta. Ahora, si es un biólogo, pues hay que ver, ¿no? ¿Qué es lo que nos está cuestionando esa persona? Pero lo peor, si nos cuestiona en redes sociales, como dice Roberto, simplemente nos están cuestionando, ni siquiera dar la cara, ni siquiera nos dice quién es, y cuestionan por cuestionar o critican por criticar, pues también hay que tomar muy en cuenta exactamente de dónde viene esa crítica, quién la está señalando y qué es lo que nos están diciendo. El tema de las redes sociales es un tema fundamental, ya lo verán con otro compañero en estas sesiones, pero el tema de redes sociales pues también genera un tema muy importante que es el de las famosas noticias falsas. Muchas veces nos vamos con una cierta información que no es cierta y ya estamos generando discusión de una información que no es comprobable y que no es cierta, imagínense. Y ya nos están diciendo, oye, que esto es así y a lo mejor no es cierto, pero ya está generando discusión. Entonces, como lo señala muy bien Roberto, hay que tomar muy bien en cuenta de dónde vienen las críticas, de dónde vienen los cuestionamientos, por qué nos están cuestionando y saber exactamente, pues, la persona que nos está cuestionando, qué es exactamente el argumento que nos está diciendo. Si viene una crítica solamente por criticar, viene, por ejemplo, de redes sociales, no sale el nombre de esa persona, pues por lo general tampoco le vamos a tener que hacer caso a esa crítica sin algún fundamento y sin saber estrictamente ni siquiera quién es esa persona, porque cómo vamos a generar discusión con una persona que no aparece ahí en la red social, que ni sabemos quién es, ¿no? Y insisto, hay que tener muchísimo cuidado con este tema de las noticias falsas, porque nos pueden llevar a conclusiones, a ideas o a discusiones que parten fuera de la realidad, fuera de la verdad. Es lo que tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo que si se dedican a los medios de información, los periodistas deben de tener mucho cuidado con esta nueva dinámica que se está realizando en redes sociales con nuevas ideas, pero que no son falsas, ¿no? Las fake news, las ideas falsas, como ya vemos ahorita en redes sociales, como se ha discutido tanto en Twitter el tema de, pues, cuántas personas en Twitter hay ahí con nombres falsos, con cuentas falsas. Entonces estamos partiendo de la idea de que esta persona que está en Twitter nos está diciendo tal tema y ni siquiera es cierto, es falsa la persona, es falsa el nombre, sale el nombre de una persona, pero quien pone la información no es esa persona. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. En la antigua Grecia era muy diferente, obviamente, porque las discusiones se hacían ahí de frentes con expertos en el tema y ahí estaban todos reunidos en alguna asamblea, pero bueno, las redes sociales pues nos puede llegar información de todo el mundo. No sabemos si esa información es cierta y eso, como dice muy bien Roberto, puede generar ideas falsas y entonces en vez de generar nuevo conocimiento, podemos generar nuevas ideas que no son ciertas, que son falsas
y que nunca vamos a llegar a la verdad. Imagínense que vía redes sociales hubiera salido hace muchos años, no, pues que la Tierra es redonda. Pues cómo se hubiera cuestionado eso en redes sociales y quién lo dijo y por qué lo dijo. Y que ahora nos diga alguien en redes sociales, no, pues que la Tierra es cuadrada y de repente todo el mundo se crea que la Tierra es cuadrada, pues no se está generando ciencia. Pero ese es el problema de las redes sociales, que muchas veces no sabemos ni siquiera de dónde llegó esa información. Esa información puede ser falsa, hay que tener muchísimo cuidado ahí con el tema. Las fuentes siempre son importantísimas. A ver, ¿lo está diciendo quién? ¿Por qué lo está diciendo? Y muchas veces lo mejor es generar la discusión directamente con esas personas y no vía información en redes sociales que quizá no generó directamente no esa persona. Sí, adelante Andrés, te escuchamos. Sí, aquí también para sumar en este comentario, me parece bastante importante lo que menciona el hecho, por ejemplo, de que una noticia se expanda, ¿no? Ya lo decía algún maestro que tuve, hoy las redes sociales levantan a una persona de una manera impresionante en un momento, pero también en un día, en unas horas, tiran toda toda su trayectoria, toda su experiencia, ¿no? Con una noticia más falsa, un mal comentario, algo que lastime a las personas, ¿no? Ahorita estamos hablando de estas noticias que generalmente impactan sobre grupos, ¿no? Y en materia electoral, pues lo vemos de mayor forma, ¿no? Hoy, por ejemplo, nosotros, nuestra intención es poder limitar, pues, estas noticias falsas a través de algunas medidas, ¿no? Medidas que permitan bloquear lo que se pueda hacer o no. Como usted lo dijo, en materia electoral pues, tenemos horas, días para solucionar, para detener, y las noticias falsas hacen muchísimo daño en cuestión de minutos, ¿no? Se esparce como pólvora, se quema, y es ahí, por ejemplo, también yo creo que vamos para allá a analizar cómo se puede reparar un daño de tal magnitud que se haya propagado en horas. O sea, eso es bastante complejo, no sé, a lo mejor se me ocurre, muy extremo, un candidato te expone algo sobre una candidata, pues ya no se puede remediar, pero lo que se puede hacer es sacar al candidato que propuso esa noticia falsa, sacarlo de la contienda, y me parece una medida muy fuerte, pero a la vez, pues no hay otra forma de reparar daños tan fuertes como lo que provocan las noticias falsas. Bueno, pues sería mi comentario. Gracias Andrés, así es y ojo, pues también las redes sociales pues nos pueden manipular, pueden inducir nuestro voto a favor de una persona o en contra de una candidatura con datos que no son ciertos. Entonces también ahí hay que tener mucho cuidado y como dice Andrés, hay que buscar muy bien un catálogo de sanciones porque si hay manipulación hacia la ciudadanía con noticias falsas, pues está afectando todo el proceso electoral y eso podría provocar hasta que se anulara toda la elección, porque hay una información, hay un conocimiento ahí que no es cierto y está manipulando al electorado, ¿no? Por ejemplo, el año pasado la Sala Superior del Tribunal Electoral pues anuló una elección en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco, porque también hubo ahí vía redes sociales por parte de un cardenal en el estado de Jalisco, manipuló a la ciudadanía para que se votara a favor de un partido y en contra de otro partido político, y entonces se afectó el principio constitucional, separación iglesia-estado, donde dice que los ministros de culto no pueden pronunciarse sobre temas políticos durante un proceso electoral. Aquí el cardenal, ni siquiera un ministro de culto común en una iglesia, sino el cardenal, un líder religioso muy importante, pues vía redes sociales durante los últimos 6 días antes de que fuera la jornada electoral e inclusive durante la jornada electoral, manipuló a una serie de personas para que votaran a favor de una candidatura y en contra de otra candidatura. Se afectó este principio constitucional y bueno, se anuló la elección. Ahora imagínense, eso fue cierto y fue en redes sociales. Ahora imagínense cuando la noticia sea falsa, pues con mucho mayor razón porque se está manipulando a la ciudadanía con una noticia que además es falsa, que además no la dio tal persona, o que además lo que se está diciendo no es cierto. Entonces hay que revisar muy bien esos temas y como dice muy bien Andrés, puede revisar el catálogo de sanciones porque
no puede ser manipulada así la ciudadanía y su voto debe estar debidamente informado. Todos estos temas están debidamente relacionados con este tema del nuevo conocimiento y de que este nuevo conocimiento, ya lo veremos en otras sesiones, sea comprobable, ¿no? Ahora, bueno, ya entrando al tema directamente de la epistemología, como se dice aquí por estos autores, la epistemología es una reflexión sobre la producción de disciplinas científicas y el conocimiento científico. Conocimiento científico lo vamos a abordar como un conocimiento comprobable, que sea cierto, ¿no? Que lo que estemos ahí advirtiendo sea cierto y se pueda comprobar. Por eso, como lo dicen los compañeros que ya participamos, tiene que ser, la discusión tiene que ser abierta, pero entre personas que tengan el mismo conocimiento que las demás personas, sean expertos en la misma materia, sean expertos en la misma ciencia, para que de verdad se genere nuevo conocimiento. Porque muchas veces, como lo vemos, en redes sociales, pues podemos recibir muchas críticas, pero de personas que no tienen ese conocimiento necesario para cuestionar nuestras ideas y para cuestionar nuestras nuevas conclusiones. Habrá que revisar, como dicen muy bien los compañeros, de dónde viene esa crítica, quién está señalando esa crítica y cuáles son los argumentos de esa crítica, ¿no? La epistemología como reflexión se acerca a todas las disciplinas y produce y trata de evaluar la naturaleza y la calidad de su conocimiento científico. Ver si todo el nuevo conocimiento es verdadero o es falso en sus teorías y cuáles son las explicaciones para generar ese nuevo conocimiento. Además de plantear el problema de la elección entre diversos métodos, hay que ver también muchas veces cuál es el mejor método para llegar al nuevo conocimiento. A ver qué método aplicaste para generar este nuevo conocimiento. Si esto lo aplicamos al derecho, a ver qué interpretación del derecho realizaste para llegar a esta conclusión, ¿no? ¿Por qué interpretaste la Constitución y no interpretaste la ley, por ejemplo? ¿Y por qué llegaste a esta conclusión? Y así es como los expertos en el derecho pues van interpretando las normas y tienen que justificarlas y dicen, bueno, para llegar a esta conclusión, lo que apliqué directamente fue la Constitución y los tratados internacionales, por ejemplo, y no apliqué la ley, porque la ley era contraria a la Constitución y a los tratados internacionales, por ejemplo. Eso es generar nuevo conocimiento, pero justificarlo, ¿no? Porque estoy aplicando directamente la Constitución y no estoy aplicando la ley, ¿no? Por ejemplo, la ciencia de derecho. Entonces, qué caracteriza al razonamiento o pensamiento crítico? Su actitud de cuestionamiento a lo que se tiene por conocido o sabido. Esto es lo que conocemos, pero hay que cuestionarlo. ¿Y por qué vamos a cuestionar esto que ya conocemos? Para generar nuevo conocimiento. Insisto, si no lo cuestionamos, no vamos a generar nuevo conocimiento y nos vamos a quedar así. Y si nos dedicamos a la ciencia del derecho, pues nuestras sentencias siempre van a ser iguales, hasta que las cuestionemos y generemos nuevo conocimiento, ¿no? Se trata de cuestionar o criticar los supuestos sobre los cuales se construyen las teorías y cuestionarlos, evaluar la robustez de la evidencia y la solidez de los argumentos. Imagínense si el Tribunal Electoral no cuestionara sus propios criterios, pues tendríamos los criterios de 1990, con el primer Tribunal Electoral, y no los criterios del 2022. Pero gracias a que pues, constantemente se cuestiona los propios criterios del tribunal, se revisan las normas, se reforman las normas a partir de la Constitución, pues toda esta crítica, todo este cuestionamiento genera nuevo conocimiento, nuevas ideas, nuevos criterios, siempre buscando, en el caso electoral, la protección de los derechos de todas las personas, en este caso de los derechos políticos. Pero hay que criticar, y de eso inicia no solamente por los juzgadores, inicia desde el Poder Legislativo. Imagínense que el Poder Legislativo diga, pues está perfecta la ley y que no tengamos ninguna reforma electoral.
pues estaríamos, imagínense, seguiríamos con las mismas ideas, inclusive si no se hubiera cuestionado el sistema jurídico electoral, pues seguiríamos sin tribunales electorales. ¿Por qué tenemos tribunales electorales actualmente? Porque se cuestionó la elección, así como se los digo, tenemos tribunales actualmente porque se cuestionó la elección presidencial del 1988. La famosa, si ustedes se acuerdan, los que no son, los que están mucho más jóvenes que yo, a lo mejor no se acuerdan, pero en el 1988 se cuestionó mucho que se cayó el sistema. Unos dicen que se cayó porque no habló, otros dicen que se cayó porque se apagó electrónicamente, pero la elección presidencial de 1988 fue sumamente cuestionada, fue sumamente criticada. Expertos en materia electoral aplicaron este tema del pensamiento crítico y cuestionaron la elección presidencial de 1988. Dijeron, sucedieron todas estas situaciones en 1988, tenemos que cambiar todo el sistema. Y un grupo de especialistas en materia electoral en 1988 cuestionaron, y les insisto, el sistema y provocaron una de las reformas electorales más importantes en nuestro país. Pero esto fue vía cuestionar y criticar lo que sucedió. Y entonces, bueno, vía estos cuestionamientos, estas críticas, se generaron nuevas teorías, nuevas conclusiones, y esto generó en el Poder Legislativo crear una nueva reforma, realizar una nueva reforma en 1990 y, pues fíjense, criticar y cuestionar el proceso electoral de 1988 generó la creación del IFE y la creación del Tribunal Federal Electoral. Si no tuviéramos en México personas con pensamiento crítico, personas que cuestionaran la materia electoral, que cuestionaran los procesos electorales, pues a lo mejor ahorita no tendríamos tribunales electorales. Pero gracias a lo que sucedió en 1988 y que fue muy cuestionada esa elección por especialistas en la materia electoral, esos mismos especialistas recomendaron al Poder Legislativo hacer una reforma electoral en ese sentido y nace el IFE y nace el Tribunal Federal Electoral, lo que en 1990 se llamaba TRIFE, y vean cómo han evolucionado esas dos autoridades, tanto el IFE, ahora es INE, como el Tribunal Federal Electoral, que ahora es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué han evolucionado tanto desde 1990 a 2022? Por el pensamiento crítico también, por el cuestionamiento. Primero se cuestionó, pues, cómo que el IFE lo preside el secretario de Gobernación, ¿no? Pues, cómo que a los magistrados y magistradas las elige el presidente de la República. Poco a poco se fue cuestionando, se fueron provocando que estas autoridades cada vez adquirieran más autonomía. Luego se dice, pues, cómo, por ejemplo, otra crítica que se hizo mucho en 1900, antes del 2007, pues, cómo que el tribunal electoral no es un tribunal constitucional. No es posible que yo vaya a un tribunal, le diga que esta norma es inconstitucional, es contraria a la Constitución y no puede hacer nada el tribunal porque no es un tribunal constitucional. Todo esto se cuestionó. Y después, ¿qué pasó en el Poder Legislativo? Pues lo que estamos hablando y lo que decía Sócrates, Platón, como decía el compañero, ¿no? Pues hay que discutirlo, pero generando nuevas ideas. Y hay que discutirlo con especialistas en la materia. Todo esto se ha discutido en el Congreso de la Unión, todo esto ha generado reformas electorales y todo esto ha generado autoridades mucho más sólidas como son actualmente el INE y como son actualmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto es un claro ejemplo del pensamiento crítico, es un claro ejemplo de la discusión y es un claro ejemplo de llegar a nuevas conclusiones y a nuevo conocimiento. Y que el nuevo conocimiento, la nueva ciencia, genere autoridades mucho más sólidas y obviamente estas autoridades mucho más sólidas también generan criterios, resoluciones y sentencias mucho más sólidas. Todo esto, así como lo vemos, nace de la epistemología y nace del pensamiento crítico. Si en México no tuviéramos pensamiento crítico,
pues a lo mejor estaríamos viviendo en una dictadura, no tendríamos Instituto Nacional Electoral, no tendríamos tribunales electorales, institutos en las entidades federativas y no tendríamos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Luego en otros países nos preguntan, por ejemplo, en Europa nos preguntan, ¿y ustedes por qué tienen un tribunal electoral? Pues porque aquí se generó nueva ciencia, se generó nuevo conocimiento y se llegó a la conclusión que en México era necesario tener un tribunal electoral. A lo mejor allá en Europa no es necesario, o dos, a lo mejor allá en Europa no se han cuestionado ni siquiera si se necesita un tribunal electoral o no, y a lo mejor sí se necesita, perdón, y no se lo han cuestionado. En Estados Unidos ya se lo cuestionaron, ya ha habido dos elecciones presidenciales en Estados Unidos muy cuestionadas sobre sus resultados, pero ahí lo han dejado. No ha habido un debido pensamiento crítico en Estados Unidos, porque si hubieran tenido la misma discusión que se tuvo en México, quizá ya tendrían una autoridad electoral en Estados Unidos, pero lo dejaron pasar. Acuérdense, ya hubo dos elecciones presidenciales muy importantes, ¿no? Donde se cuestionó el resultado de la elección presidencial. La última fue con Trump, ¿no? Hace algunos años. ¿Y qué dijeron? Pues no hay autoridad aquí electoral. Y ahí más o menos, pues se dejó el tema. Pero pues yo les pregunto, ¿se puede impugnar la elección presidencial en Estados Unidos? No se puede. Y eso ya es pensamiento crítico y eso ya es generar discusión. Debe de haber una autoridad electoral en Estados Unidos, debe haber una autoridad electoral en Canadá, debe haber autoridades electorales en Europa o allá cómo se resuelven los asuntos electorales. Porque en toda Latinoamérica ya se llegó a esa discusión, ya se generó nuevo conocimiento y la mayoría de los países de Latinoamérica tienen autoridades electorales. Tienen tribunales electorales o tienen consejos electorales que van a resolver los cuestionamientos en materia electoral. Pero a lo mejor esta crítica y estos cuestionamientos no se han planteado en Europa. Y entonces nos preguntan acá, oye, ¿por qué tú tienes un tribunal electoral? ¿Sabes qué? Porque se necesita. A lo mejor en España no, bueno, pues allá tendrán sus propias discusiones. A lo mejor en Alemania no, bueno, allá tendrán sus propias discusiones, ¿no? Por ejemplo, allá también ya se cuestionó el tema, que es lo mejor para los países de Europa, pues crear una Unión Europea en el tema económico. Y tienen una Unión Europea, bueno, allá ya nos van más avanzados en ese tema, ya hay diversos cuestionamientos, luego se genera una discusión muy fuerte, resulta que el Reino Unido decidió separarse de la Unión Europea. Bueno, también habrá que ver esos temas, por qué se decidió así. Acá en América no hemos tenido una discusión al respecto económico. Los países más avanzados en el tema económico en América pues son Estados Unidos, México y Canadá, porque ahí sí ha habido constantes discusiones sobre el tema que generaron, ¿no? El Tratado de Libre Comercio hace muchos años y que ya se ha ratificado constantemente este Tratado de Libre Comercio y entonces hay un bloque económico entre los países de Norteamérica. Pero si nos vamos a Centroamérica, a Sudamérica, no ha habido una discusión suficiente. Los europeos nos van ganando en el tema económico a América, ¿no? Sobre todo a los países centroamericanos y a los países sudamericanos, ¿no? Norteamérica sí tiene un bloque muy importante. Y si actualmente está la economía en nuestro país como está, es gracias a ese bloque económico que ha generado pues muchísimo empleo y muchísimo fortalecimiento a la economía y muchas empresas de diversas partes del mundo pues llegan a México. Ese tratado, yo siempre lo he señalado, desde mi punto de vista el Tratado de Libre Comercio ha beneficiado muchísimo en México. Simplemente vean, otra vez, ve que me gustan los coches, ¿no? Pero simplemente piensen en la industria automotriz, cómo estábamos en México antes del Tratado de Libre Comercio y cómo es actualmente, ¿no? Actualmente México es de los países más importantes en todo el mundo en la producción de autos y el 80 o el 90% de los autos que se producen en México se exportan al extranjero. Aquí nos quedamos solamente con el 10% y el 90% se va al extranjero. Eso lo provocó el Tratado de Libre Comercio. También había muchas discusiones. Entonces, fíjense cómo la historia de México es muy curiosa, ¿no? En 1988 se cuestionó muchísimo, pero muchísimo la elección.
El nuevo presidente fue muy cuestionado en ese proceso electoral y se generaron nuevas autoridades electorales, pero también en ese sexenio se firmó el Tratado de Libre Comercio. En lo económico a lo mejor nos fue muy bien y en lo político estábamos en un verdadero problema creando autoridades electorales autónomas al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo y al mismo tiempo estábamos en lo político y estábamos en lo económico. Pero a partir de ese sexenio surgieron dos temas importantísimos, el político, que se creó el IFE y el Tribunal Federal Electoral, y el económico, que se firmó el Tratado de Libre Comercio, que tiene consecuencias hasta este 2022. Entonces, vean, eso es pensamiento crítico, eso es cuestionar los temas, eso es revisar y llegar a nuevas soluciones, y que México se haya puesto de acuerdo con Estados Unidos y con Canadá y firmar un tratado de libre comercio ya hace prácticamente 20 años, pues fue vía este conocimiento crítico, vía esta epistemología, vía estas discusiones entre esos tres países, y bueno, ahorita estamos viendo las consecuencias de ambos temas, el político, que les digo, tenemos un Instituto Nacional Electoral muy fortalecido, un instituto que se encarga de organizar elecciones y que tiene una lista nominal de 93.800.000 personas. No es cualquier instituto en el mundo, tiene una lista nominal. Nomás con eso, es un ejemplo que les doy simple y sencillamente, es un Instituto Nacional Electoral que tiene una lista nominal de 93.800.000 personas. Y esas 93 millones de personas tienen una credencial cada una. Y esas 93 millones de personas están en una lista nominal. Y fíjense, si siguen las cosas como están, a esos 93 millones que para el 2024 ya vamos a llegarle casi a 95 millones, pues si siguen las cosas como están en el 2024, a cada uno de esos 95 millones que estamos en la lista nominal, nos van a dar 5 o 6 boletas. A cada uno. ¿Cuántas boletas se van a tener que producir en el 2024? ¿Cuántas casillas se van a tener que instalar? Por eso también es muy importante otro tema que genera pensamiento crítico y genera nuevo conocimiento, pero que luego nos da medio miedo y no queremos, y en fin, el voto electrónico. Es otro tema de pensamiento crítico, ¿eh? Y otro tema de generar nuevo conocimiento. La epistemología, ahí como lo ven, tiene directamente relación con el voto electrónico. Es generar nuevo conocimiento, generar nuevos procesos y generar nueva tecnología para beneficio de todos. Pero les digo, muchas veces generar nuevo pensamiento crítico, nuevo conocimiento, ciencia, nos da miedo. ¿Ya cuánto tenemos en México? Hay que decirlo también claramente. Tenemos 20 años diciendo del voto electrónico y no llega. Esas discusiones ya están. Ese pensamiento crítico ya está. Ese nuevo conocimiento ya está, pero no tenemos la confianza en México. Ya estamos así como se decía hace 30 años, ¿no? Papelito habla y si no hay papelito se nos va a caer el sistema. Otra vez vamos a regresar a 1988. No queremos que se caiga el sistema con el nuevo voto electrónico, pero tenemos que entrarle. Y afortunadamente ya en el Senado de la República se está discutiendo ese tema a fondo del voto electrónico. Ahí está ya la discusión, que es el primer tema de la epistemología, como decían los compañeros, generar discusión, dialéctica. Ahí está ya en el Senado de la República, en la Cámara de Diputadas y Diputados, se está generando la discusión y en una de esas se genera el nuevo conocimiento y en una de esas para el 2024 ya tenemos elecciones con voto electrónico y no hay que imprimir millones y millones y millones de boletas electorales porque nada más piensen 95 millones para el 2024. Aquí en México se nos hace muy sencillo ese tema, pero yo les digo, por ejemplo, en Noruega, en Suecia, pues son 5 millones o son 10 millones, toda la población. No crean que los que están en la lista nominal. 5 millones, 10 millones, 8 millones. Hay muchos países europeos que están entre 5 y 10 millones. Aquí somos 93 y vamos a ser 95. Y todos tenemos credencial. Entonces ahí vienen los visitantes extranjeros a revisar en el INE si efectivamente
todas las mexicanas y todos los mexicanos tenemos credencial porque somos millones y millones y millones. Pues todos tenemos credencial. Y si se nos pierde, nos dan otra. Y si me la roban, me dan otra. Y ahí estoy en la lista nominal. Y voy a la casilla y ahí están listas esperándome las boletas, ¿no? Y ahí, pues por ahí nos podemos seguir con otros temas. Y si queremos seguir entrando al pensamiento crítico, pues otra crítica que hay que hacer en la materia electoral en México, ¿por qué viene una elección y solamente vota el 50%? Y el otro 50%, la pregunta es, ¿dónde se quedó? Y luego dicen las autoridades, ¿no? Una elección en paz, una elección tranquila, salió toda la ciudadanía a votar, un procedimiento electoral sin problemas. Lo hizo muy bien la autoridad, sí, lo hizo muy bien la autoridad, pero también hay que ver el otro tema. ¿Por qué no salió el 50% a votar? Y deben tener sus conclusiones, ¿no? Y deben tener sus ideas y deben de tener, pues, sus críticas. Ese 50% que no salió a votar, hay que escucharlos y preguntarles, oigan, ¿por qué tenemos 30 años con el IFE y el 50% no sale a votar? Y me voy rápidamente a este 2022. En este 2022, pues, se tuvo un porcentaje en promedio en las 6 entidades federativas donde hubo elecciones, un promedio del 40. Hubo 2 estados donde menos del 40 salió a votar, que fueron Oaxaca y Quintana Roo. Hubo otros estados como Tamaulipas, donde votó el 47, pero vámonos al promedio 40-41. 2022, no le llegamos ni al 50, pero hay que ver por qué. Porque eso es pensamiento crítico. No decir, pues no quisiera votar y ya, entonces no estamos generando pensamiento crítico, no estamos generando nuevo conocimiento y no estamos generando nuevas conclusiones. Para tener nuevas ideas y nuevas conclusiones, hay que preguntarnos, ¿qué pasó con la mitad en 30 años? Para que esa mitad de ciudadanas y ciudadanos, pues quizá en el 2024 salgan a votar, pero primero hay que cuestionarnos qué pasó y por qué históricamente durante 30 años nos dice siempre el IFE, ahora INE, pues salió a votar el 50% y nos dice muy bien la elección. Pues, ¿cómo que muy bien? Yo insisto, si salió el 50% o ahora el 40%, algo está sucediendo. No está tan bien que si salió el 40%, la pregunta es si el otro 60%, ¿dónde se quedó? Porque ¿saben qué? Sí tenían su credencial en la cartera o sí tenían su credencial en la bolsa. Pero ¿qué pasó con ese 60 en este 2022 que no salió a votar? Hay que cuestionarnos, hay que criticarlo para llegar a soluciones. Pues primero hay que cuestionar qué sucedió, por qué esas personas, esas ciudadanas y esos ciudadanos no están saliendo a votar, porque debe haber algún argumento y debe haber un tema para solucionarlo. O sea, adelante, Andrés, te escuchamos. Sí, aquí en Hidalgo, votó, como dice el doctor, votó el 46%, pero hay un detalle. Fue elección de gobernador, nada más tuvimos aquí esta elección, pero sin embargo fue el gobernador en las últimas 3 gobernaturas que tuvo más votos. O sea, hubo menor participación de personas, o sea, en otras elecciones ha habido mayor, lo cual significó pues que no fue tan competida. Aquí en Hidalgo el actual gobernador va a entrar con 600,000 votos de un padrón de 2,200,000. El segundo lugar le sigue con 300,000, o sea, le puso 2-1 en la elección, pero en 2016 el actual gobernador, Omar Fayad, él entró con 500,000 votos y su segundo lugar tuvo, me parece que 400. Entonces, hoy este gobernador gana con más votos, pero con menos participación, y pues tiene una lógica. Como usted menciona, los institutos pues tienen este trabajo de la promoción del voto, pero también me parece que es una cuestión cultural, ¿no? El hecho de votar. Hay países en Sudamérica donde el voto es obligatorio, ¿no? Si no votan, pues no es que les vayan a multar o los metan a la cárcel, pero pierden, por ejemplo, pues algunos beneficios en su pago de algún tipo de cosa que le deban al Estado.
Y aquí en México, pues hemos olvidado totalmente que el voto es obligatorio, así lo menciona el artículo 36. Decimos, no, pues es que es mi derecho y yo no voy a votar, ¿no? Entonces, me parece que también tenemos que poner énfasis en esa parte, que el voto es un derecho, sí, pero como lo estudiamos en la universidad, pues también a todo derecho le corresponde una obligación. Y pues ese sería mi comentario. Gracias, Andrés. Y efectivamente, aquí hay que generar nuevo conocimiento. Primero hay que cuestionarnos qué es lo que está pasando en todas las elecciones, porque yo creo que con los datos que nos da Andrés, pues Hidalgo fue el que tuvo mayor votación de los 6 estados con 47%, y luego también un resultado 2-1. Entonces, ahí, por ejemplo, valdría mucho la pena hacer la investigación y el comparativo que dice Andrés, ¿qué pasó en Hidalgo? ¿Por qué salió menos gente a votar? Sin embargo, el candidato que ganó, pues ganó con mayor votación que el anterior. Hay que ver eso y pues sí, todos los institutos y todas las autoridades electorales y todos los académicos en materia electoral tenemos que darnos a esa tarea que ya tiene 30 años. ¿Qué está sucediendo? Para solucionarlo, porque pues de eso se trata, generar nuevo conocimiento. ¿Qué sucede? ¿Por qué tenemos, como dice Andrés, una cultura en donde la mitad de la ciudadanía sale a votar y la otra mitad no sale? Debe ser por algo. ¿Por qué la otra mitad no sale a votar? Y hay que cuestionarlo, hay que revisarlo y hay que tomar las soluciones. Fíjense, se nos adelantaron los ingleses y hace algunos años un grupo de investigadores ingleses vinieron a México, hicieron estos cuestionamientos, hicieron esta investigación, porque fíjense, y se llegó a 2 puntos, pero nos ganaron los ingleses que hicieron esta investigación, ¿no? Primero nos dijeron, ojo, los que están saliendo a votar, digo, es una investigación y les digo, pues hay que tomarla con las debidas precauciones, ¿no? Más que es una investigación de extranjeros, no de mexicanos, pero nos dicen, primer punto, los que salen a votar son militantes y simpatizantes de los partidos políticos. Porque cada partido político, por ejemplo, vámonos al estado de Andrés Hidalgo, bueno, ¿quiénes salieron a votar? Bueno, salió a votar 47%. Pues seguramente 30% de esos que salieron a votar, 30% de esos 47 eran simpatizantes y militantes de los partidos políticos. Pónganle un dato, ¿no? A lo mejor salió 17% de la sociedad en general. Y ese 53% que nos faltó también era la sociedad en general. Entonces, ¿qué dicen los ingleses en su investigación? Si no salimos la ciudadanía en general a votar, pues los que votan, los que ganan son los partidos políticos con los que se llama el voto duro. Entonces, ¿quién está decidiendo en México las elecciones? Pues la militancia de los partidos políticos, por diversas razones, pero no lo está decidiendo directamente toda la ciudadanía, toda la sociedad, porque los partidos sí salen sus militantes, los partidos tienen estructuras muy importantes en México que logran que salga su militancia a votar, pero entonces el problema podría ser un poco más delicado, porque los que no salimos a votar somos la sociedad en general, y la que debe decidir sobre una elección no son los militantes o el voto duro de los partidos. Los que deben de decidir una elección es pues la mayoría de la ciudadanía, ese punto. Pero fíjense la solución que le dieron al tema mexicano. Dijeron, es que en México tenemos ahí, ya se ha hecho este estudio en otros países en el mundo, y resulta que si en México, fíjense, tienen voto electrónico, pero vía internet. Dice, cuando en México cualquier persona pueda votar en su computadora, pueda votar en su celular, pueda votar en su tableta, van a tener un voto hasta del 90%. No sé, ¿no? Habrá que comprobar ese nuevo conocimiento, ese pensamiento crítico, pero ellos concluyeron, si vota la ciudadanía desde el celular, va a votar 90%. Ahora, ¿hasta cuándo vamos a llegar hasta allá? Porque sí, a lo mejor sí tienen razón, ¿no? Yo sí tengo en mi celular una semana la boleta, pues yo creo que hasta por curiosidad digo, la voy a marcar. Y si me dice el INE, oye, aquí está tu contraseña, aquí ya te llegó tu contraseña, aquí la tienes lista, entra con tu contraseña y vota, y nos dice el INE, no vas a tener solamente el domingo, vas a tener toda la semana para votar. Pues vamos a votar.
estoy casi seguro que teniendo la boleta ahí en el celular o en la computadora con una contraseña, pues vamos a abrir, vamos a entrar y vamos a votar. Y así lo dicen los ingleses. Necesitan voto por internet. Bueno, está muy sencillo, pero también, ¿no? Hay que cuestionarnos. En México, ni siquiera en todo el país tenemos cobertura de internet. Hay muchas zonas todavía en el territorio mexicano donde no hay cobertura de internet. Entonces, ¿cómo tenemos que empezar con el voto electrónico? Pues híbrido, con urnas electrónicas en zonas rurales donde no hay cobertura de internet y a lo mejor con internet en zonas donde sí hay cobertura. O de plano en este 2024 a lo mejor nos vamos un poco más mesurados y empezamos con urnas electrónicas en todo el país, donde tenemos que ir a la urna electrónica y emitir nuestro voto en una casilla y ya quizá para el 2027 ya tengamos vía internet. Pero ¿saben qué? De que hay que empezar porque los propios ingleses nos dijeron, no, no se preocupen, la gente sí va a votar si vota desde su celular. Y puede ser que sea cierto, ¿no? Habrá que revisar, habrá que hacer pruebas piloto, pero yo insisto, si en la computadora me dicen por ahí, aquí está tu contraseña, tienes una semana para entrar y votar, pues yo creo que sí, la mayoría de las mexicanas y los mexicanos entraríamos con nuestra contraseña y votaríamos, porque siempre nos ha dicho el INE, ven por tu credencial y todos vamos. Entonces a lo mejor nos dicen, vota aquí, ya no tienes que ir a ningún lado, prende tu computadora y vota, pues a lo mejor sí, ¿no? Ahora hay que revisar todos los temas, porque tampoco es lo idóneo, es la gran maravilla. Les digo, hay que criticar todo, hay que aprender siempre a criticar, pero para solucionar los temas. Si criticamos por criticar, estamos perdidos, ¿eh? Como nos dice en la antigua Grecia, discusión, pero para generar nuevo conocimiento. Si es discusión nada más por discutir, estamos perdiendo el tiempo. Y aquí la discusión también nos dice, hay varios países europeos, fíjense lo que les voy a decir, hay varios países europeos donde el voto electrónico ha fracasado, lo han hackeado, no han tenido éxito y han tenido que regresar sin voto electrónico. Creo que uno de esos países fue Holanda. Pues hay que ver qué pasó. ¿Por qué falló el voto electrónico en países tan avanzados, ¿no? Tan democráticos como podría ser, por ejemplo, Holanda? Hay que ver qué sucedió ahí. Y luego también aquí, como nos dice Andrés, pues en México también todo cuestionamos y muchas veces todo está mal, pero como dice Andrés, la única identidad que tenemos los mexicanos es la credencial para votar con fotografía. La única identidad. Entonces, además de que la credencial nos da el derecho a votar, que es un derecho constitucional, pues también el derecho de identidad, créanme, es un derecho constitucional y nos los da la credencial del INE. Muchísimas personas en México no estarían ejerciendo su derecho de identidad si no tuvieran la credencial del INE, que es gratuita y que es muy sencillo acudir ahí al Consejo Distrital o a la Junta Distrital, solicitar nuestra credencial, todos los datos que damos para solicitar nuestra credencial se toman de buena fe y nos expiden nuestra credencial en 2 o 3 semanas. Ese es nuestro derecho de identidad, que sucede en pocos países en el mundo, pero el INE también tiene esa gran función de darnos y proteger nuestro derecho de identidad. Es la única forma que podemos identificarnos. Con la credencial del INE, muchísimas personas en todo el país. Y si a eso le agregamos, les digo, en países europeos no han tenido en algunas partes éxito con el voto electrónico y son 5, 10 millones, 15, 20 millones. Aquí somos 93.800.000 en este momento. Para el 2024, pues agréguenle, vamos a estar cercanos a los 95 millones, o no, no me sé eso de la estadística, pero los expertos ya saben cuántos vamos a hacer en el 2024. Y vamos a estar cerca de 95 millones. Y entonces, si seguimos así, pues tiene que haber 95 millones de credenciales, pero a ver, multiplíquenle. Imagínense que en promedio en cada estado se tengan que repartir 5 boletas a cada persona, multipliquen 95 millones por 5. ¿Cuántas boletas hay que imprimir? Nada más. Y ahora piensen, pero para solucionar el problema, que de esos 95 millones por 5, 500 millones
de boletas, imagínense más o menos, y de esas 500 millones, o sea, suena rápido, pero pónganse a contar del 1 al 500 millones a ver cuánto se tarda. Bueno, 500 millones de boletas. Hay que ver cómo le vamos a hacer para que si de verdad se expiden y se imprimen esos 500 millones de boletas, casi 500 millones de boletas, que no se queden 250 ahí guardadas en las casillas. Estoy hablando de 250 millones de boletas. ¿Cuánto costaron? Y ¿saben qué? Si seguimos con las mismas estadísticas, se van a quedar ahí 250 millones de boletas guardadas en la casilla que hay que inutilizar las 250 millones. ¿Y luego qué vamos a hacer con ellas? Pero les digo, el tema es ver qué sucede. Y si de plano la solución es el voto electrónico y la solución es el voto por internet, pues hay que arriesgarnos y entrarle para que entonces vote 90 millones de personas y no se tengan que imprimir 500 millones de boletas estoy hablando de 2024, no crean que les estoy hablando, no, pues ya para el 2030, no, hay que ya entrarle al 24, es el momento preciso, se está cuestionando en el Senado este tema, se está discutiendo, pero afortunadamente lo que yo sé que está sucediendo en el Senado, ahí con algunos amigos y amigas que tengo, pues me están diciendo que todos los partidos están de acuerdo con el voto electrónico. Y miren que para decirles que en el Senado de la República todos los partidos estén de acuerdo en algo, pues está en chino, pero si están de acuerdo todos en el voto electrónico, entonces ahí sí se está generando un pensamiento crítico, sí se está discutiendo, sí se está cuestionando y sí se está generando nuevo conocimiento. Lo que dice Sócrates, Aristóteles y Platón, lo traemos al Senado de la República y está sucediendo, ¿no? Ahí está la dialéctica, ahí está la discusión, pero ojalá lleguemos a eso porque, de verdad, nada más piensen cuánto cuesta imprimir 500 millones de boletas. Y luego el segundo problema, pues que 250 se van a quedar ahí. Como dice Andrés en Hidalgo, pues si votó el 47%, ¿cuántas boletas se quedaron en todas las casillas en Hidalgo? Nada más hablando de la elección de la gobernatura. ¿Cuántas se quedaron ahí? Se tuvieron que inutilizar y luego se tuvieron que destruir todas esas boletas. No fue el ciudadano, ahí estaba la boleta. Todo un día estuvo la boleta esperando a la ciudadana, el ciudadano. No fue por su boleta. Pero debe ser por algo, insisto. Y hay que ver por qué y solucionar el tema. No decir, no, pues ya ni modo, no. ¿Cómo que ya ni modo? Eso no puede existir en los pensadores críticos, el ya ni modo. Tengo que ver qué pasó y tengo que solucionar el problema y tengo que ver cómo en Hidalgo, en la próxima elección de gobernador que va a ser en 6 años, pues va a votar más del 47, ¿no? Como dice aquí Andrés, pues fueron 90 millones, ¿no? Ahí se, lo que se obtuvo en esa elección, 90 millones, aquí nos dice Andrés, no, 90 millones de pesos en materiales. Estamos hablando de una elección, solamente una, de una gobernatura en una entidad federativa. Yo no me sé la cifra, pero calcúlenle a nivel nacional imprimir casi 500 millones de boletas. ¿Cuánto va a costar? Porque acuérdense que en algunas entidades federativas en el 2024 vamos a tener elecciones, las 6, presidencia, senadurías, diputaciones, gobernatura, diputaciones locales y ayuntamientos. 6 elecciones en algunas entidades, en otras 5, en otras 4, pero en 30 entidades federativas va a haber elecciones concurrentes con las 3 federales. Va a ser sin duda alguna la elección más grande en la historia de nuestro país y entonces sin duda alguna, si seguimos como están las condiciones actualmente, pues va a ser la elección en donde más boletas se van a imprimir en toda la historia de nuestro país. Imagínense en Noruega o en Suecia, que son 5 o 10 millones, que les digan, pues cada creen que en México están imprimiendo en este momento 500 millones de boletas, se van a quedar los europeos, pero ¿cómo crees? 500 millones, ¿quién las va a usar? Pues 95 millones de personas que están en la lista nominal. Se imprimen para los 95 millones. ¿Cuántas vamos a usar? O sea, de verdad que si llegamos al 60% de la votación en el 2024, ya vamos a avanzar, vamos a dar un paso muy importante, porque les digo, tenemos 30 años en este tema de 50%. Tantito más, tantito menos,
Viene la pandemia y fíjense, los motivos de la pandemia no fue motivo para que bajara el promedio de votación. Seguimos en ese mismo promedio de la votación. Entonces el tema de la pandemia, que fue un tema muy importante, que fue un tema que se cuestionó mucho y que se dijo, ¿va a salir a votar la gente o no? Pues sí salió a votar el mismo promedio. Entonces la pandemia no afectó y nos dimos cuenta que la pandemia no fue un motivo para que la gente no saliera a votar. El problema está por otro lado. Y hay que revisarlo dónde está y cuestionarlos, hacer un pensamiento crítico y tratar de solucionar este asunto, porque para que una candidatura esté debidamente legitimada, pues tiene que tener el apoyo de la mayoría de la ciudadanía. Imagínense, yo un día fui a Baja California, a un municipio, y les pregunté aquí cómo estuvo la votación. Ah, pues no le vamos a decir. No, díganme, pues cómo estuvo la votación. No, no le vamos a decir porque se va a enojar. No, pues ya díganme. No, pues que votó solamente el 21% de los de la lista nominal. Y el que ganó para presidente municipal, ¿cuántos votos obtuvo? 7%. Entonces, ¿qué legitimidad puede tener un presidente municipal donde del 100% de la lista nominal solamente votó por él el 7%? Pero pues ganó y es el presidente municipal, pero solo votó el 7%, porque en ese ayuntamiento solo salió a votar el 21%, y que hacía mucho calor. No creo que ese haya sido el problema, ¿no? Habrá que ver por qué sucedió eso y por qué en algunos otros ayuntamientos, pues de repente vemos así que votó el 21, el 25, el 28%. La pregunta es dónde se quedó toda la otra gran parte de las personas que están en la lista nominal. Y luego si buscamos hombres o mujeres, es lo mismo. También salen a votar el mismo promedio de hombres, el mismo promedio de mujeres. Luego si buscamos jóvenes o no tan jóvenes, sigue lo mismo, siguen incorporándose, perdón, jóvenes y jóvenes a la lista nominal y seguimos con el 50%. Entonces no es de hombre o mujer el problema, no es generacional el tema, no es de jóvenes o no tan jóvenes, porque son 30 años. Ustedes vean la elección de 1991, donde votó aproximadamente el 50%, y luego vean la elección del 2022, como nos dice Andrés, y también votó pues tantito menos del 50%. ¿Y cuánto pasó del 91 al 22? Pues 30 años. 31 años y sigue con ese tema. Y ustedes revisen la actuación del INE. ¿Quién no tiene credencial? Pues el que no va. Pero prácticamente todas las mexicanas y todos los mexicanos tenemos credencial, porque además, como se dice muy bien por Andrés, pues es un tema de identidad también. Entonces ahí tenemos la credencial lista. Y ahí está la boleta lista. Y ahí está la casilla muy cerca. Pero hay algún tema que tenemos que estudiar a fondo y saber precisamente cuál es el problema, porque la mitad de la ciudadanía no sale a votar. Bueno, seguimos aquí con la plática. Bueno, ya se dio este tema, ya vimos esto del pensamiento crítico. De verdad, siempre utilicen el pensamiento crítico en todos los temas, no solo en el profesional o en el académico, también en el personal. Es muy bueno decir, bueno, pues yo voy a aplicar este tema en lo personal, ¿no? Voy a cuestionarme a mí mismo, ¿no? Por ejemplo, yo, pues a lo mejor me gustan mucho los tacos al pastor, pero si tengo alto el colesterol, pues tengo que cuestionar. No puedo decir, no pasa nada, no. Ya me está diciendo una prueba científica, oye, tienes alto el colesterol, ya es tu problema, lo que hagas después. Pero si aplico el pensamiento crítico en lo personal, voy a decir, bueno, pues le bajo a los tacos al pastor y ya nomás los domingos o algo así, ¿no? Así debe ser en todo, para poder perfeccionarnos y generar, les digo, nuevas ideas, nuevo conocimiento, para que este pensamiento crítico pues nos favorezca en todos los temas. Y entonces ya también en la epistemología, siempre como vemos, tenemos que tener dos premisas, así como se dice en la lámina: verdades, creencias y cuál es el verdadero conocimiento. Como lo hemos ya venido discutiendo, hay que revisar siempre, pero para generar nueva ciencia tenemos que llegar a la verdad. No podemos irnos con creencias. Y ojo, eso que está en azul que dice creencias, vean ese tema de creencias y vean el tema de redes sociales. Va íntimamente ligado. Las redes sociales no se les pase, porque es el medio de comunicación con mayor impacto y seguramente el que mayor impacto va a tener en mucho tiempo. Pero son creencias, ¿eh? Ojo. Redes sociales son creencias. Siempre que entremos a redes sociales, que seguramente entramos todos los días, hay que revisar qué es verdadero
y qué no es verdadero. ¿Qué es cierto y qué no es cierto? No, fíjense, la epistemología, lo que decía en la antigua Grecia hace miles y miles de años, lo que se decía en la antigua Grecia aplica en las redes sociales. No nos vamos a ir con las creencias. Hay que someterlo al conocimiento. Hay que revisar que esto sea verdad. Y las redes sociales, pues desafortunadamente, lo que se está produciendo en los últimos años son falsedades, son creencias nada más. Pocos temas comprobables. El problema es que las redes sociales nos están manipulando para todos los temas, ¿eh? Si ustedes se van a ir de vacaciones en 3 semanas o 4 en un mes, pónganle, me quiero ir de vacaciones a Acapulco, ¿no? Pongan hotel en Acapulco. Y toda la semana les van a llegar todos los hoteles de Acapulco con promociones. Eso es manipulación. Ah, no, ahora ya dijiste Acapulco, ahora te vas a Acapulco y aquí te vamos a mandar una lista de 20 hoteles con 20 promociones para que te vayas a Acapulco. O quiero comprar un coche, pongan en redes sociales información sobre un auto, el que quieran, un Nissan. Ah, les va a llegar toda la semana información de ese auto y promociones y no sé cuánta cosa. Y así lo que sea. Entonces, las redes sociales pues tienen temas de manipulación, entonces hay que tener mucho cuidado. A lo mejor si es propaganda comercial, pues sí es cierta, pero a lo mejor puede haber otro tipo de propagandas que son creencias, no son comprobables. Entonces no debemos dejarnos manipular. Si ya si lo metemos a la materia política, pues con mucho mayor razón, como ya se ha comentado, muchos temas políticos son solamente creencias y entonces tenemos que verificar ese conocimiento. Si no, no es conocimiento y nos estamos confundiendo y no se está generando nuevo conocimiento en redes sociales. Hay que comprobarlo porque también una de las reglas de la epistemología es comprobar ese nuevo conocimiento que se está generando. Debe haber discusión, debe haber nuevo conocimiento, pero que se pueda comprobar. Ya lo veremos en la última sesión, este tema de las pruebas y cómo se debe de comprobar ese nuevo conocimiento, ¿no? Aquí también nuestros autores nos dicen, ¿no? La epistemología deriva del griego, ¿no? Episteme, que significa conocimiento. Es una rama de la filosofía que se ocupa de todos los elementos que procuran la adquisición de conocimiento, la investigación, los límites, los métodos y la validez de ese mismo conocimiento. Pero vean, desde hace miles de años se habla adquisición de nuevo conocimiento. Y les insisto, traigamos esto a redes sociales y yo no sé si en redes sociales estamos adquiriendo nuevo conocimiento o estamos partiendo de una premisa falsa. Y entonces no es nuevo conocimiento. Acuérdense, siempre ha estado radio y televisión. ¿Cuál es la gran distinción entre radio, televisión y redes sociales? Por ejemplo, si ustedes escuchan noticias en la televisión, a las 10 de la noche, por ejemplo, escuchan un noticiero en la televisión, saben quién está emitiendo la noticia, qué periodista, y saben ese periodista en qué canal de televisión está. Entonces ya tienen alguna referencia. Dicen, bueno, está el periodista y maneja una línea de investigación en esta forma, y ese periodista pertenece a tal canal de televisión, y esa televisora pues tiene mucho tiempo, lo que sea, ¿no? Pero si es en red social la noticia, no sabe ni quién la emitió, ni quién es ese periodista, o a lo mejor ni es ni periodista, ni si tiene el conocimiento suficiente, si es profesional o no es profesional. Esa es la gran diferencia de las redes sociales. Todavía en la televisión decimos, ah, bueno, pues este periodista lo conozco desde hace 20 años, ya sé cuál es su perfil, etcétera. Ah, no, pues que en el radio, ah, no, pues este periodista que está en el radio, también ya lo conozco, que publicó esta nota en este periódico, ya tenemos alguna referencia. Pero redes sociales, muchas veces no hay referencia, o peor en redes sociales, muchas veces sale el nombre de una persona, pero no es esa persona. ¿No? Utilizaron su nombre, pero no dijo ese tema esa persona o no dio esa información esa persona. Entonces volvemos al inicio de la epistemología, adquisición de conocimiento. Siempre hay que tratar de adquirir nuevo conocimiento, de generar nueva discusión, pero comprobar ese nuevo conocimiento que se está generando, que en realidad sea real ese nuevo conocimiento. Si no, nos vamos a equivocar desde el principio, ¿no? Por ejemplo, la epistemología de la salud, en la materia de salud,
Significa, en otras palabras, cambiar los paradigmas, romper modelos mentales, ¿no? Despedazar formas de pensamiento y conocimiento con otras nuevas formas. Implica, por lo tanto, un proceso de aprendizaje, desaprendizaje y reaprendizaje. Imagínense en temas de salud cómo hemos avanzado, cómo la salud con la tecnología van de la mano y cómo muchas enfermedades que antes no tenían protección ahora la tienen. Y luego, como nos dijo Andrés también, tanto en el electoral como en la salud, todo lo que se avanzó en la pandemia. Porque la pandemia nos obligó. ¿Saben cuánto se tardaba en crear una vacuna? 10 años. Ese era el plazo antes de la pandemia. Crear una vacuna, decían los expertos, se necesitan 10 años. Pues se generó un nuevo conocimiento, se generó discusión, hubo ahí la dialéctica y entonces tuvimos vacunas aproximadamente en un año. Le bajamos de 10 a 1. ¿Cómo nos fue? Pues quién sabe, ¿no? Porque ya todos nos vacunamos, pero pues fue una vacuna que se realizó en un año, pero si no se realiza, a lo mejor ya no estaríamos aquí en este mundo, ¿no? Pero vean cómo tuvo que avanzar este tema con pensamiento crítico y con epistemología, el de la salud, ¿no? Se tiraron paradigmas, uno de esos paradigmas que se tiró, que se rompió el modelo, 10 años para la vacuna. O sea, son datos ciertos y se generó nuevo conocimiento y ahora resulta que en un año, 2 meses por ahí, se tuvieron las nuevas vacunas para una nueva enfermedad. Lo mismo sucedió en la materia electoral. Acuérdense qué pasó, si nos vamos a la materia electoral con la pandemia, pues provocó romper también una serie de modelos, una serie de paradigmas y dijo, por ejemplo, la Sala Superior del Tribunal Electoral, pues todos están en sus casas, pero eso no va a detener la justicia electoral. ¿Qué vamos a hacer en la Sala Superior? Vamos a emitir 2 nuevos acuerdos donde a partir de esta fecha todos los medios de impugnación en materia electoral se pueden promover vía electrónica y se puede llevar el juicio en línea, todo el juicio en línea. Entonces, a partir de la pandemia, a partir, ¿no?, de que surgió este tema, ya actualmente podemos acudir al Tribunal Electoral y llevar un juicio vía electrónica, todo el juicio, desde la presentación de la demanda hasta la sentencia, que me la notifiquen vía electrónica. Actualmente cualquier ciudadano tiene las dos opciones, ir al tribunal y presentar su demanda físicamente o simplemente desde su oficina o desde su domicilio promover la demanda y todas las actuaciones y luego que se le notifique la sentencia definitiva al ciudadano vía electrónica. Eso se tuvo que hacer en un año, menos de un año. ¿Por qué? Porque la pandemia provocó generar nuevo conocimiento, romper paradigmas, romper modelos, y tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Tribunal Electoral señalaron, pues hay que incorporar los medios de impugnación vía electrónica porque las personas no pueden salir de sus hogares. Luego también, como nos señaló Andrés, pues se detuvo el proceso electoral en Hidalgo y se detuvo el proceso electoral en otra entidad federativa cuando inició la pandemia, pero se restableció. Se detuvo por ahí de un mes o tantito más de un mes, pero luego dijeron, a pesar de la pandemia, vamos a seguir con el proceso electoral en Coahuila, Hidalgo y Coahuila, y se llevaron a cabo las elecciones. Porque también tenían el problema, bueno, si suspendemos el proceso electoral, los que están terminando su encargo lo tienen que terminar. No pueden decir, pues soy diputado, pero por la pandemia, en vez de ser diputado 3 años, voy a ser 4. Eso no se puede en materia electoral. Tenían que terminar sus encargos, entonces necesitábamos necesariamente un proceso electoral para que se sustituyeran de sus encargos a todas estas personas. Y bueno, fueron tiempos difíciles donde se tuvo que implementar este tema de generar nuevo conocimiento, como nos dicen aquí, romper modelos mentales, que ese es un problema para los seres humanos que tenemos muy fuerte, romper los modelos mentales, ¿no? Luego nos dicen y nos critican a las abogadas o los abogados y nos dicen, es que ustedes son muy cuadrados. Bueno, a lo mejor tienen la razón y hay que romper muchos modelos, en muchos temas, en lo académico, en lo profesional, para generar nuevo conocimiento. Pues hay que aprender, desaprender, como dice aquí, y reaprender. Y un caso, el tema de la salud es un caso muy evidente en la epistemología, sobre todo en la pandemia, porque nunca se imaginaron los especialistas, los que generan nueva ciencia,
generar una nueva ciencia que provocara tener la vacuna en un año. Cuando los expertos empezó la pandemia y nos dijeron, son 10 años para una nueva vacuna, porque hay que hacer una prueba, otra prueba, no sé qué, no sé cuánto. Imagínense la nueva ciencia que se generó, que de 10 años le bajamos a un año, ¿no? Realmente ese es un tema directo con la epistemología en cualquier materia. Y bueno, poco a poco en este diplomado lo vamos a ir centrando al punto del derecho, ¿no? A la ciencia del derecho, que es a lo que se enfoca directamente este diplomado, ¿no? Epistemología jurídica, pero pues hay que ver los antecedentes y también hay que ver para qué nos sirve la epistemología en todas las materias para después centrarnos en el derecho y ya la van a ver, ya la van a ver en las siguientes sesiones cómo poco a poco se va centrando la ciencia del derecho y para qué nos sirve la epistemología en la ciencia del derecho, ¿no? Aquí también Raúl Ávila, que es un compañero ahí de nosotros de la Escuela Judicial Electoral, escribió un artículo también muy interesante sobre este tema, lo vamos a ir citando poco a poco en algunas láminas este tema, ¿no? Y nos dice aquí Raúl Ávila, que seguramente lo van a ver en otras sesiones, nos dice, bueno, que la epistemología es la disciplina que recupera reflexiones analíticas y críticas del origen socrático, ¿no? Obviamente se está refiriendo a la antigua Grecia, recogidas por Platón y sus célebres diálogos, ¿no? O sea, la dialéctica, como nos decía aquí el compañero, es fundamental. Es el tema central de la epistemología, ¿no? La creencia de una verdad, la creencia verdaderamente justificada, lo que luego se va a volver en ciencia cuando ésta sea comprobable. En la antigua Grecia se generaba ciencia, pero muchas veces no era comprobable porque la tecnología no estaba tan avanzada, otras materias de la ciencia no estaban tan avanzadas. Ya veremos cómo en la Edad Media y posteriormente se fue generando ya la comprobación de estas creencias, pero bueno, en la antigua Grecia había casos que se podían comprobar, había otros casos que no se podían comprobar. Por ejemplo, en la antigua Grecia, pues si decíamos la Tierra es plana, no había la suficiente tecnología para comprobar si la Tierra era plana o no. Pero sí, lo que nos generó la antigua Grecia, que es muy importante, es este tema que también señaló un compañero, el de la dialéctica. Dialéctica y discusión. Ojo, ustedes nunca tomen una resolución, es una opinión personal y un consejo que yo les doy. Nunca tomen una resolución sin discutirla y como nos decían por ahí, yo tenía un profesor que toda la vida me lo dijo, nunca tomes una decisión antes de consultar a la almohada. ¿Qué es eso? Deja pasar por lo menos un día, reflexiona el tema, discútelo y luego toma la decisión. Tomar una decisión así rápidamente, pues lo más seguro es que nos vamos a equivocar. Hay que discutirlo y hay que reflexionarlo, como se decía en la antigua Grecia. No la tomes de inmediato, ¿no? Y sigo con los coches, porque me van aquí, ni modo, son los ejemplos que me gustan, pero un día vaya si uno va a una agencia y dice, quiero este coche y de este color y lo compra ese mismo día, nos vamos a equivocar. Vayan a una agencia, luego al otro día vayan a otra, luego al otro día vayan a otra, revisen los diferentes coches, los diferentes colores, luego comparen un coche nuevo con un coche usado, me conviene el nuevo o mejor, ¿para qué le invierto tanto? Todo eso hay que discutirlo, hay que reflexionarlo para tomar una mejor decisión. Y eso nos lo dicen, fíjense, desde la antigua Grecia, lo que pasa es que luego se nos olvida, ¿no? Pero sí hay que tomar buenas decisiones, hay que discutirlas, hay que tomar ciertos parámetros. Y lo mismo sucede en el derecho, cuando tengo un expediente en el escritorio, hay que tomar diversas decisiones antes de realizar el proyecto de sentencia. Y una vez que tenga el proyecto de sentencia, tengo que leerlo 2 o 3 veces. Ya que lo leí 2 o 3 veces y estoy convencido de lo que dice, hay que someterlo a discusión. Primero con los compañeros de la ponencia y después con los magistrados y magistradas y después resolver el asunto. Todo debe ser y debe someterse a la discusión. Bueno, con eso terminamos. Ya mañana entramos a la antigua Grecia y algunos otros temas. Y después rápidamente vamos a explicar cómo se aplica la ciencia del derecho, cómo se interpreta el derecho actualmente en materia electoral. Eso lo vamos a ver mañana. Y posteriormente en la siguiente sesión que tengan conmigo ya vamos a ver el tema probatorio
directamente con la epistemología. Nosotros vamos a quedar en algunos temas de la historia universal, después con otros compañeros y compañeras van a llegar a la Edad Media, después al tema contemporáneo, y poco a poco este diplomado los va a ir llevando hasta terminar con objetivos directamente con la epistemología jurídica, con el derecho, con la comprobación de temas de ciencia en el derecho, etcétera, ¿no? Por hoy lo dejamos ahí, se nos acaba el tiempo, pero como dicen por ahí en la televisión, nos vemos mañana a la misma hora, en el mismo canal. Yo sé que es medio temprano, pero bueno, como nos dijo Andrés, afortunadamente tenemos la tecnología a nuestro favor y podemos tomar el curso de cualquier lugar, simple y sencillamente prendemos la compu a las 8 de la mañana y ahí nos veremos directamente mañana. Muchas gracias a todas y a todos por su atención. Mucho gusto en estar aquí con ustedes y nos vemos mañana. Ojalá tengan un excelente día. Cuídense mucho y también le agradezco mucho a mi compañera Mónica Guerrero que estuvo aquí atenta dándole seguimiento a este curso. Gracias a todas, a todos. Cuídense mucho. Nos vemos. Excelente día. Hasta luego. Gracias por Muchas gracias, muy bien. Nos vemos, David, Roberto, Andrés, Fernando, gracias. Maday, gracias. Roberto, muchas gracias. Luis, hasta luego. Gracias, buen día. Gracias, David. Alejandro, gracias. Hasta Gracias, luego. doctor. Gracias, David. Gracias, Moni. Nos vemos mañana. Hasta luego, Moni. Nos vemos, Dari. Hasta mañana. Nos vemos mañana.